Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de el libro de Mateo. Hoy nos toca Mateo 17:14. En el estudio anterior hablábamos de la transfiguración. Hoy nos dice que un muchacho fue sanado. Dice el verso 14 del 17 de Mateo, cuando llegaron cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si estuviera en fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasate de aquí allá, y te pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, aquí vemos donde un muchacho es sanado, el padre lo trae, este es el cuadro que vemos, se lo dice a Jesús: se lo llevé a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús dice: oh generación, ¿m? Él le habla: oh generación incrédula y perversa. Los discípulos de Jesús lo llaman aparte maestro, pero nosotros no pudimos. Por la falta de fe que ustedes tienen. Recordemos que a los discípulos de Jesús tenían eh, podían hacer muchas cosas, pero tenían que tener fe y la ayuda del maestro que le había dado algunas cosas. Todavía no se le había dado a ellos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, pero sí podían hacer algunas cosas. Ellos los que andaban con el Señor. Entonces dice: cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terrible ataque. Muchas veces cuando le da un ataque, cae al fuego o al agua. Podemos ver a Mateo 4:24. Entonces le dicen: lo hemos traído para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. El hombre aquí se refiere a los 9 discípulos que Jesús no llevó con él al monte para presenciar a su transfiguración. La incapacidad de los discípulos para curar al muchacho revela su falta de fe, ¿m? Y le da a Jesús la oportunidad de mostrar cuál es la verdadera fe. Este hombre, repito, entonces viene a donde estos discípulos para que se lo sanen y no pudieron. Porque Jesús andaba con 3 en la transfiguración. Recuerda, cuando él viene del camino es que encuentra este problema. Entonces Jesús contestó: ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Cuando van a aprender, ¿cuándo van a aprender? Tráiganme aquí el muchacho. Jesús le dice a los discípulos, a los 9 que están ahí: ustedes no van a aprender. ¿Eh? Esta exclamación de Jesús generalmente se dirige a las multitudes incrédulas o a los líderes que no querían reconocer su autoridad. Aquí, Mateo 12:39. Sin embargo, en una crítica a los discípulos y a todos los que muestran una incredulidad semejante, la fe tiene que, en nosotros, en vez de menguar, tiene que aumentar. Ahora bien, ellos, los discípulos, en un momento dado, ellos tenían autoridad para hacer todo ese tipo de cosas. Pero usted y yo tenemos que tener fe y tenemos también que tener eh, esa, ese amor, ese anhelo por orar y por estar realmente en la cosa del Señor. Entonces, dice el verso 8:
Si usted me sigue, el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Realmente Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El muchacho quedó sano. Dice el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, los discípulos llaman al Señor aparte y le preguntan que por qué no pudieron sacarlo. Entonces dice el 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Dice el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús le respondió, porque ustedes no confían en Dios, y le aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrán ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Mateo 21, 21, Marcos 11, 23, Lucas 17, 20, Primera de Corintios 12, 9. Mire, hay varias referencias proféticas. En monte, en el Antiguo Testamento, representa un obstáculo, dificultad o problema humanamente insoluble. Nada de lo cual es imposible de manejar por Dios a través de la gente consagrada que conoce exactamente cuáles son sus potestades y cuál es su poder, voluntad, propósito y provisión. Acerca de mover la montaña al principio del reino futuro, Isaías 44, Zacarías 14, 4. Así que la posibilidad de tal milagro no hubiera sido extraño para los discípulos, como esto puede hacerse si Dios lo desea. La fe de la que habla Jesús es la que cree en el poder infinito de Dios y que es consistente con su voluntad. La fe que nos parece pequeña o débil puede alcanzar lo humanamente imposible. Cuando Jesús habla de este género, no sale sino con ayuno y oración. A los discípulos se les había dado autoridad para sanar y expulsar demonios. A los discípulos. Pero en este caso olvidaron usar el poder de la oración. Mateo 21, 22, Marcos 3, 14, 15, Marcos 6, 7 al 13. Ellos tenían la autoridad, todavía Jesús estaba con ellos, pero tenían autoridad, pero ellos se olvidaron orar. Usted y yo tenemos el poder de la oración, pero quien sana es el Señor. Eso, ¿verdad? Lo sabemos, pero recuerden que en ese momento habían milagros para proclamar el evangelio de Cristo. Gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí para después venir con el verso 22, donde anuncia Jesús otra vez su muerte. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.